calcularemos la estadística descriptiva de los datos. Para los vendedores que no participaron en el diplomado, utilizaremos el siguiente comando. Aquí podemos observar que los vendedores que no participaron en el diplomado fueron 320 y tuvieron una media de ventas de 43.56875, una desviación estándar de 70.29482, un mínimo de ventas de 788 y un máximo de ventas de 788. Ahora calcularemos la estadística descriptiva de los vendedores que participaron en el diplomado con este comando, en el cual podemos observar que son 680 vendedores que participaron en el diplomado con una media de 30.44412, una desviación estándar de 56.31528, unas ventas mínimas de 0 y unas ventas máximas de 972. De esto podemos decir que no se evidencia un impacto en cuanto a la aplicación del tratamiento, dado que no se refleja un nivel superior de las ventas, más aún teniendo en cuenta que la cantidad de vendedores es mayor en el grupo que recibió el diplomado a la que no recibió el diplomado. Un comparativo preliminar de la proporción de las ventas según la cantidad de vendedores permite inferir que para el grupo de los vendedores que recibieron el diplomado el efecto fue negativo, puesto que las ventas son menores que las generadas por los vendedores que no recibieron el diplomado. Para graficar la distribución de la variable de resultado, utilizamos el siguiente comando. Lo primero que se evidencia es que la mayoría de los vendedores tuvieron pocas ventas. Los valores se concentran de 0 a 685 vendedores y las ventas de 0 a 120. Lo que quiere decir es que el 98% de los vendedores tuvieron ventas entre el 0 y el 120 y el 2% restante entre 121 y 972 ventas. O sea que encontramos un mínimo de 0 ventas y un máximo de 972 ventas. Para colocar en la misma gráfica al grupo tratado y al grupo de control, debemos realizar el siguiente procedimiento. Primero, generar la gráfica del grupo que no participó en el diplomado. Eso lo realizamos con este comando. Una vez generado el gráfico, debemos guardarlo. Procedemos a cerrarla y ejecutamos el segundo grupo. También debemos guardarla. Una vez guardadas las dos gráficas, usamos la siguiente línea para combinar las dos gráficas para poder realizar el análisis. Al combinar las gráficas, presentando primero la correspondiente a los vendedores que no recibieron el diplomado y luego la gráfica para los vendedores que sí recibieron el diplomado, se puede evidenciar que en el primer grupo la mayor concentración de las ventas está entre 0 y 200. Y en el grupo que sí recibió el diplomado, las ventas están entre 0 y 120. A continuación vamos a desarrollar el punto E del ejercicio, en el cual se realizarán pruebas t-test para determinar si en cada variable el grupo de vendedores que recibió el diplomado es diferente del grupo que no lo recibió. Vamos a ejecutar entonces la prueba para la variable género. Al ejecutar la prueba para esta variable podemos evidenciar que para el caso del grupo 1
es decir, los vendedores que no recibieron el diplomado, se encuentra que tiene una media de 1.25, mientras que en el segundo grupo los vendedores que sí lo recibieron tienen una media de 1.76. Con respecto a la desviación estándar, podemos indicar que son aproximadamente similares. Al analizar las hipótesis encontramos lo siguiente. En el primer caso encontramos que el p-valor debería ser menor a 0 y en este caso no lo es porque es igual a 0. Dado que el p-valor no es menor a 0, podemos indicar que hay evidencia para rechazar la hipótesis. En el segundo caso encontramos que el p-valor debería ser diferente de 0 y en este caso es igual a 0, por lo que podemos indicar que hay evidencia para rechazar esta hipótesis también. En el análisis de la tercera hipótesis podemos identificar que el p-valor debería ser mayor a 0 y efectivamente lo es, por lo tanto en este caso hay evidencia para no rechazarlo. Sin embargo, tenemos dos hipótesis que se rechazan contra una que no se rechaza, con lo cual podemos determinar que la variable género no tuvo efecto en los subgrupos que están siendo analizados. Vale la pena resaltar que al analizar el DIF, el valor negativo nos indica que sí hubo un impacto, pero ese impacto fue opuesto a lo esperado del ejercicio. Procedemos entonces con el análisis de la variable distancia. Nuevamente analizamos para este caso las medias, que en este caso son bastante similares, mientras que la desviación estándar solamente tiene diferencia de 1/10 entre los dos subgrupos. Nuevamente procedemos a analizar las hipótesis. En el primer caso, el p-valor debería ser menor que 0 y no lo es, entonces dado que el p-valor no es menor a 0, podemos indicar que esta hipótesis se rechaza. En el segundo caso, el p-valor debería ser diferente de 0 y efectivamente lo es, por lo tanto podemos indicar que esta hipótesis no se rechaza. En el tercer caso, el p-valor debería ser mayor a 0 y efectivamente lo es, por lo que podemos decir que hay evidencia para decir que la hipótesis no se rechaza. Dado lo anterior, podemos indicar que en el análisis de la variable distancia sí hubo un efecto de esta variable sobre ambos subgrupos. Procedemos entonces con la ejecución de la prueba para la variable años de experiencia. En el caso de la variable años de experiencia, podemos identificar entonces que tenemos diferencias en la media. Para el caso del grupo 1 que no recibió el diplomado, la media es de 4.5, mientras que en el segundo grupo la media es de 4.8. Con respecto a la desviación estándar, la diferencia es tan solo de 2 décimas, estamos hablando para el primer grupo de 2.2 y para el segundo de 2.0. Vamos a analizar entonces las hipótesis generadas. En el primer caso, la primera hipótesis nos indica que el p-valor debería ser menor que 0 y en este caso no lo es, por lo tanto hay evidencia suficiente para indicar que esta hipótesis se rechaza. En el segundo caso, el p-valor debería ser diferente de 0 y efectivamente lo es, por lo tanto hay evidencia para decir que esta hipótesis no se rechaza. Al analizar la tercera hipótesis, el p-valor debería ser mayor a 0 y efectivamente lo es, por lo tanto podemos decir que esta hipótesis no se rechaza. Dado lo anterior, podríamos indicar que la variable correspondiente a los años de experiencia sí tuvo impacto en el análisis de la información y nuevamente resaltamos que el DIF al darnos negativo nos muestra que el impacto no fue correspondiente con el objetivo esperado. Procedemos entonces a ejecutar la t-test para la variable meses de experiencia. En este caso podemos identificar que la media para ambos grupos es bastante similar, estamos en 78.7 y 79.1, mientras que en las desviaciones estándar sí hay una diferencia significativa, puesto que el primer grupo, que no recibió el tratamiento, tiene una desviación estándar de 7.5, mientras que el segundo grupo, que sí lo recibió, tiene una desviación estándar de 5.5. Con respecto al análisis de las hipótesis podemos decir lo siguiente. En el primer caso, donde el p-valor debería ser menor a 0, no lo es, por lo tanto, como el p-valor no es menor a 0, tenemos evidencia para decir que la hipótesis se rechaza. En el segundo caso, debería el p-valor ser diferente de 0 y efectivamente lo es, por lo tanto, podemos decir que hay evidencia para decir que la hipótesis no se rechaza.
En el tercer caso, el p-valor debería ser mayor a 0 y efectivamente lo es, por lo tanto hay evidencia para decir que esta hipótesis no se rechaza. Con base en lo anterior podemos indicar entonces que la variable años de experiencia sí tuvo inherencia en los resultados generados a nivel de grupo. Ejecutamos ahora la prueba t-test para la variable secundaria. Analizamos la tabla de resultados y encontramos que hay una diferencia significativa en lo que respecta a las medias, ya que en el grupo 1, grupo que no recibió tratamiento, la media es de 0,41, mientras que para el grupo 2, que sí recibió tratamiento, la media es de 0,85. Las desviaciones estándar también están bastante distantes y nos muestran que en el primer caso corresponden a 0,49 y en el segundo a 0,34. Analizando las hipótesis encontramos lo siguiente. En el primer caso nos indica que el p-valor debería ser menor a 0 y es igual a 0, por lo tanto, ya que el p-valor no es menor a 0, hay evidencia para rechazar esta hipótesis. En el segundo caso nos indica que el p-valor debería ser diferente de 0 y no lo es porque es igual a 0. En este caso podemos decir que dado que el p-valor no es diferente de 0, la hipótesis se rechaza. En el tercer caso, el p-valor debería corresponder a un valor mayor que 0 y efectivamente lo es porque tiene un valor de 1. En este caso hay evidencia para decir que la hipótesis no se rechaza. Dado que tenemos dos hipótesis que se rechazan y una que no, podemos indicar que la variable secundaria no tuvo una mayor inherencia en los resultados generados. Nuevamente se hace la observación que dado que el DIF nos da un valor negativo, es probable que en este aspecto el impacto haya sido significativo, mas no consecuente con el impacto esperado. Ejecutamos a continuación la prueba t-test para la variable zona. En este caso analizamos que para el grupo 1, que no tuvo tratamiento, la media es de 84.5 y para el grupo 2, que sí lo tuvo, la media es de 34.5. Con respecto a las desviaciones estándar, en el primer caso es de 9.24 y en el segundo es de 19.6. Analizando las variables encontramos que en el primer caso el p-valor, que debería ser menor a 0, no lo es, por lo tanto hay evidencia para rechazar esta hipótesis. En el segundo caso, que el p-valor debería ser diferente de 0, nos da un valor igual a 0, por lo tanto, hay evidencia también para rechazar esta hipótesis. En el tercer caso, donde nos dice que el p-valor debería ser mayor a 0, efectivamente encontramos que el valor es igual a 0, por lo tanto, aquí también hay evidencia para rechazar esta hipótesis. Con base en lo anterior podemos decir que definitivamente la variable correspondiente a la zona no tuvo impacto en el análisis que se está haciendo del impacto del diplomado, que es el tratamiento aplicado a los grupos. Finalmente vamos a ejecutar la prueba t-test para la variable región. Evaluando los resultados encontramos que para ambos grupos, tanto los que recibieron el diplomado como los que no lo recibieron, la media es exactamente igual, de 1.5. Igual sucede con la desviación estándar, que tiene valores aproximadamente muy similares para ambos grupos. Al analizar las hipótesis encontramos lo siguiente. En el primer caso, el p-valor, que debería ser menor a 0, tiene un valor de 0.5, por lo tanto hay evidencia para indicar que esta hipótesis se rechaza. En el segundo caso encontramos que el p-valor debería ser diferente de 0 y efectivamente lo es, tiene un valor de 1, por lo tanto esta hipótesis no se rechaza. Y en el tercer caso encontramos que el p-valor debería tener un valor superior a 0 y efectivamente lo es, por lo tanto esta hipótesis tiene evidencia para indicar que no se rechaza. Con base en lo anterior, ya que no se rechaza la hipótesis, podríamos indicar que la variable región sí tuvo inherencia en el impacto generado en el análisis del tratamiento. En el siguiente punto vamos a analizar el impacto que tuvo el diplomado sobre las ventas. Ejecutamos entonces la prueba t-test
Al evaluar los resultados, encontramos el análisis que venimos realizando para ambos grupos. En el primer caso la media es de 43.5, mientras que en el segundo la media es de 30.4. Las desviaciones estándar varían para el primer grupo de 70.2 y para el segundo de 56.3. Con respecto al análisis de las hipótesis encontramos lo siguiente. En el primer caso, el p-valor debería ser menor que 0 y tiene un valor de 0,92, lo cual nos da evidencia para rechazar esta hipótesis. En el segundo caso, el p-valor debería ser diferente de 0 y efectivamente lo es, tiene un valor de 0,0016, lo cual nos da evidencia para no rechazar esta hipótesis. Y en el tercer caso, el p-valor debería tener un valor superior a 0 y efectivamente lo tiene, lo cual también nos da evidencia para no rechazar esta hipótesis. Con base en lo anterior, lo que podemos inferir es que efectivamente el diplomado sí tuvo inherencia con respecto a las ventas obtenidas en el grupo 2 al cual se le aplicó el tratamiento. Bueno, estoy en el punto G de la parte donde dice que realice el mismo ejercicio G de la parte F, o sea, de la anterior, pero corra una regresión lineal. Para esto tengo la opción del RG Ventas Tratamiento, que es este, que es el que vamos a analizar, y después de darle en el Stata me arroja una tabla donde me dice pues los diferentes valores. Entonces voy a definir estos valores que son. En la parte izquierda tenemos las opciones del modelo y el residuo. Cada una arroja un valor. ¿Qué significa este SS? Este es la suma de cuadrados que da este valor para respectivo cada caso. El DF es la suma de grados de libertad. En la parte superior del modelo da 1, en la parte residual da 998. El MS es la sumatoria de estos dos valores, del SS y del DF. El MS en total dio 37,482.9. Y en la parte residual el total da 37,37.15668. Para un total de 37,165.26 y un total del SS y el DF, un gran total, 37,70.9362. Entonces aquí podemos ver estos valores primarios, donde alternamente se generan otros valores. Esta parte, estos son valores, es un número de observaciones, que es lo que estamos calculando, que son 1000 datos, que son los archivos previos que se nos entregó. Seguido tenemos un valor F, que en este caso es 10.063, y tenemos una probabilidad F que es de 0.0016. Si este valor de 0.016 es menor a 0.05, que es el intervalo de confiabilidad, en este caso quiere decir que sí hubo un impacto alto. Entonces con estos datos estoy dándome cuenta que el ejercicio arrojó un impacto alto, dependiendo de este 0.016. Seguido de esto, en la misma tabla, en la parte inferior, tengo dos opciones en la parte de ventas: el tratamiento y una constante. En la parte del coeficiente, este valor negativo de 13.12463 es cuando el valor de T, en este caso acá, que es menos 3.17, es bajo, es negativo. Aquí está la constante P, es muy pequeñito. Entonces cuando el valor es bajo, el impacto es negativo, pero como este es menos 13.12463, se pasa del 0.05. Esto quiere decir que a mayor estudio, menor resultado. Esto es consecuencia de una interpretación de que
de pronto el tiempo que utilizaron para capacitarse dejaron de vender, entonces impactó en las ventas reduciendo estas. Es una analogía muy personal, es ese tiempo que se utilizó para eso. Bueno, seguido con este ejercicio, voy al punto H. El punto H me difiere de un ejercicio que dice: ahora qué sucede si se incluyen en la regresión las siguientes variables: mujer, años de experiencia del gerente, la distancia, en fin. Entonces tengo una variable la cual selecciono y voy a entrar a ejecutar. La ejecuto. En esta variable me arroja un resultado en datos de las ventas del tratamiento de una mujer y los años de experiencia del gerente. Entonces me arrojan unos datos muy parecidos al ejercicio G. En esta tabla hay variables como la SS, que lo manifesté en el anterior ejercicio, donde es la suma de cuadrados. Hay otra que se llama el DF, que es la suma de grados de libertad, y hay una constante que es la MS, que es la suma de estas dos opciones. Por otra parte, hay dos opciones que son el modelo y el residuo. Aquí contamos que es el modelo en la parte de la suma de cuadrados 169236.082, y en la parte del residuo la suma de cuadrados es 3597.929. Aquí hay otro valor, y de igual forma hay una sumatoria de estas dos opciones. Igualmente hay un total. En este total me arroja un valor. Seguido a esto, igual que el ejercicio anterior, puedo interpretar unos valores. Aquí hay un número de opciones, 1000, y así varias opciones. Aquí hay otras constantes donde puedo interpretar que está el P valor, P mayor a un T. Aquí hay unas opciones donde está tratamiento, mujer, años de experiencia del gerente, en fin, el resto de valores. ¿Qué se puede deducir o analizar de estas opciones? Que en la parte de la mujer y en la parte de años de experiencia del gerente son valores positivos en este caso, a diferencia de los otros que son valores negativos. En ese orden de ideas se puede interpretar que la mujer y los años de experiencia del gerente son positivos, o sea, pueden tener un impacto, pero el P valor, este dato de aquí, este 0.974 y 0.071, son mayores a 0.05, se puede ver. Entonces esto significa que no tienen impacto sobre la venta, o sea que el ser mujer o la experiencia del gerente no inciden sobre la cantidad de ventas del producto. Esta es una analogía muy personal que se deduce de este tipo de datos. Analizando la hipótesis nula en estas dos variables, este valor en este caso es 0.05 mayor, o sea que no tiene impacto sobre la venta. El resto de opciones son negativas, entonces digamos que en este orden podemos resumir este tipo de información en el Stata. En este punto vamos a retomar nuevamente el ejercicio del punto F para ver la diferencia que existe entre vendedor hombre y vendedor mujer. Entonces, para realizar ese análisis vamos a ejecutar
este comando en el software. Entonces, podemos observar que en la siguiente tabla nos está mostrando las mujeres, los dos subgrupos, las que recibieron el tratamiento y las que no recibieron el tratamiento o diplomado. Entonces podemos observar una diferencia de medias, que la media de las mujeres que no recibieron el diplomado es mucho mayor a las mujeres que recibieron el diplomado. También tenemos 80 observaciones en el subgrupo que no recibió el diplomado, una desviación estándar de 77.73. Ahora, analizando las hipótesis, observamos que 0.88 no es menor que 0. En este caso se rechaza esta hipótesis. Luego, analizando la siguiente hipótesis, podemos observar que 0,2324 es diferente a 0. En este caso tenemos ahí evidencia para decir que no se rechaza. Luego analizamos la siguiente hipótesis y observamos que 0.11 es mayor a 0. En este caso no se rechaza esta hipótesis. Analizando todo el resultado, podemos decir que existen la suficiente evidencia para decir que sí hubo impacto, pero si analizamos las medias, vemos que la media promedio en ventas de los que no recibieron el diplomado es de 39,75, o sea, mucho mayor de los que sí recibieron el diplomado. En este caso podemos decir que el impacto fue negativo. Ahora, para analizar los hombres que recibieron el tratamiento, debemos ejecutar este comando. Podemos observar en el análisis entre los dos grupos, los que no recibieron y sí recibieron, que la media, nuevamente la media de los que no recibieron es de 44.84 y la media de los que recibieron es de 28,68. En este caso la está doblando prácticamente. Analizando la hipótesis, podemos observar que 0.99 no es menor que 0. En este caso se rechaza esta hipótesis. Cuando analizamos la siguiente hipótesis, observamos que 0,098 es diferente a 0. En este caso no se rechaza esta hipótesis. Y por último, en esta hipótesis observamos que 0.0049 es mayor a 0. En este caso no se rechaza la hipótesis. Podemos ver que sí tuvo impacto las ventas en los hombres, pero al ver aquí este valor de la media podemos decir que el impacto también fue negativo, ya que la mayoría de las ventas estaban en el subgrupo de los que no recibieron el diplomado. En este caso el impacto, se puede decir que el impacto fue negativo. Por último, vamos a analizar nuevamente el punto F,
en este ejercicio, pero vamos a tener en cuenta las zonas de ventas como clúster. En este caso vamos a ejecutar este comando en el software. En la siguiente tabla vemos los resultados que muestra el análisis, donde nos dice que el p-valor es mucho menor que 0.05, es decir, que el intervalo de confianza, en este caso, por ser menor, es un muy buen valor. O sea, podemos ir diciendo que hay un alto impacto. De igual forma vemos que el coeficiente es diferente de 0, pero en este caso es negativo. ¿Qué nos quiere decir eso? Cuando en una hipótesis nula, cuando tenemos el p-valor mucho menor que el coeficiente de confianza y el coeficiente del tratamiento es diferente de 0, quiere decir que tenemos un alto impacto. Pero en este caso, por ser negativo, quiere decir que el impacto fue contrario a lo que se esperaba con este tratamiento.